Factores y elementos climáticos. Buenos días, profe. Mi nombre es Valeria Samantha Rodríguez Ruiz. Soy de quinto D y vengo a la Lucía Piragao. Vamos a hablar de elementos del clima. Vamos con temperatura. La temperatura es el grado de calentamiento del aire debido a la radiación solar. Se mide con el termómetro y se expresa en grados centígrados. Se representa en mapas de isotermas. Las isotermas son líneas que unen puntos de igual temperatura alrededor del mapa o globo terráqueo. Bueno, lo podemos medir, puede ser con un termómetro. Digamos que en estos 3 días hizo mucho calor. Entonces, puede ser 30 grados, digamos, aquí la temperatura, por lo que estos 3 días hizo más calor, la tierra se calentó por el plano. Para medir la temperatura con un termómetro, a mayor rango hace más calor y a menor rango hace menos calor. Entonces, entre mayor es el número de grados centígrados, aumenta el calor y aumenta la temperatura a nivel ambiental. Y cuando baja el rango de grados centígrados o menor es el número, disminuye la temperatura a nivel ambiental. Los niveles por debajo de 0 grados centígrados son niveles que permiten la congelación del agua. La precipitación. La precipitación es la cantidad de partículas de agua, lluvia, nieve o granizo caídas sobre la superficie terrestre. Se mide en milímetros con un sistema o aparato que se llama pluviómetro. Colombia goza de mucha lluvia, que ayuda a las plantas, pero también moja el suelo, etc. Colombia goza de ser un país más lluvioso del planeta y presenta una precipitación promedia de 3.240 milímetros anuales de lluvia. También la lluvia puede afectar, mientras va cayendo la lluvia, también puede afectar, digamos, el viento. El viento viene un chorro caliente de viento y pasa por la lluvia. Se enfría, porque como la lluvia son gotas que fueron copos alguna vez. Determinadamente el agua que cae en un lugar determinado, o sea, en un solo lugar. Humedad. Se denomina humedad ambiental a la cantidad de vapor de agua presente en el aire. La humedad del aire es un factor que sirve para evaluar la comodidad térmica de un cuerpo que se mueve en un cierto ambiente. Vamos a hablar de la humedad del aire. Lugares cálidos sin incluir las zonas salvéticas, o sea, de la selva. La humedad puede ser la neblina. Ahora, Presión atmosférica. Es el peso que ejercen las masas del aire sobre la superficie de la Tierra en puntos específicos. Además varía con la altitud y con la temperatura. Se mide en milibares con un barómetro. Los vientos son simplemente aire en movimiento. Se originan por las diferencias de presión atmosférica entre unos lugares y otros. Se mide su velocidad
con un anemómetro, mientras que para calcular su dirección se usa la veleta. Bueno, presión. Bueno, presión es lo que, o sea, cómo se desplaza el viento. Y también puede ser un viento muy fuerte y también puede hacer borrasca. Lo que determina el movimiento del viento es la temperatura y las diferencias de presión atmosférica alrededor de la Tierra. Cuando el aire el aire se calienta, tiende a subir porque es menos pesado, ¿sí? Y el aire frío tiende a descender y así refresca las partes de la Tierra. Cuando los vientos se mueven lateralmente por las diferencias de presión atmosférica, ¿sí?, en el mar y en la tierra. Entonces tenemos corrientes de aire de tipo oceánico y las corrientes de aire de tipo terrestre. Factores climáticos. Son aquellos agentes que modifican el comportamiento de los elementos del clima y de acuerdo a su interacción, a su presencia e intensidad, es que determinan las características particulares de los diferentes tipos de clima que existen en el mundo. Latitud. La latitud geográfica es determinada por la inclinación con que caen los rayos del sol y la diferencia de la duración entre el día y la noche. Cuanto más directamente incide la radiación solar, más calor aporta a la Tierra. Las variaciones en la latitud se deben a la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Factores del clima. Latitud. La latitud colombiana tiene una muy baja latitud en todo un territorio, de 16 grados en el punto más septentrional, en el punto Gallina. Latitud. La latitud es la distancia angular que hay desde un punto en la superficie de la Tierra hasta el ecuador. Se mide en grados, minutos y segundos. Cuanto más cerca se encuentra un lugar del ecuador, menos variación habrá en la duración de los días y la energía solar incidirá más vertical y con más intensidad sobre él, por lo que más cálidas serán las temperaturas. Cuanto más lejos se encuentre ese punto del ecuador, la energía solar alcanzará un ángulo menor. Además, durante el invierno los días serán cortos, acentuando el frío. Si el punto se encuentra cerca de los polos, los rayos solares le llegarán con un ángulo muy pequeño y solo durarán algunos meses, ya que en invierno allí no sale el sol. Esto hará que las temperaturas sean más bajas todo el año. La altitud determina las 5 grandes franjas climáticas de la Tierra: una zona cálida o trópico a ambos lados del ecuador entre el trópico de Cáncer y Capricornio; 2 zonas templadas norte y sur entre estos trópicos y los círculos polares antártico y ártico, respectivamente; 2 zonas frías o polares en torno a los polos del norte y sur. En general, se puede decir que la zona tropical tiene temperaturas elevadas, excepto en las regiones de mucha altitud, y que varían poco a lo largo del año, que en las zonas templadas tienen 4 estaciones y que en las zonas polares tienen siempre temperaturas muy bajas. Altitud.
La altitud modifica la temperatura. A medida que ascendemos, la temperatura disminuye. En un pueblo de montaña suele hacer frío, mientras que en uno costero la temperatura es de calor. La latitud. La altitud es un factor determinado en el clima, sobre todo de la zona intertrópica, o sea, la selva. Altitud y relieve. La altitud es la altura con respecto al nivel del mar a un punto cualquiera en la superficie terrestre. La altitud influye sobre la presión atmosférica y la temperatura, por lo que a mayor altitud, menor presión atmosférica y menor temperatura. Por eso las cumbres de las grandes montañas suelen estar nevadas. El relieve, por otra parte, las cadenas montañosas frenan los vientos e impiden el paso de las nubes. Además, dependiendo del lado de la montaña en la que estés, se puede percibir mayor o menor cantidad de rayos solares y afectar la flora y la fauna que vive en ellos. Relieve. O sea, hablamos de medio, no, perdón. Bajo, medio, y acá en la punta vamos con alto. O sea, mientras más bajo estamos a nivel del mar, más calor puede hacer. También de la temperatura del mar puede cambiar. En medio puede llegar más frío, pero no tan frío. En el inclinado puede darle más frío a este que acá en inclinado, porque como así hacia la punta. Bueno. Continentalidad, la distancia del mar. El mar es un regulador térmico, pues se calienta y enfría más lentamente que la tierra. Es por eso que los lugares más cercanos al agua tienen cambios de temperatura más suaves que los que están más lejos. La cercanía que está del mar a un punto. Distancia al mar. Mientras más alejado del mar es un lugar, la amplitud térmica, diferencia entre la temperatura más cálida y más fría, será mayor. El mar suaviza las temperaturas por el efecto de la brisa marina. Corrientes oceánicas. Corrientes oceánicas. Pueden ser frías o cálidas y modifican el clima de las zonas costeras y las áreas cercanas a estas. Si las corrientes son cálidas, elevan las temperaturas, y si son frías, hacen que desciendan. Fuentes de aire que recorren el hemisferio pueden ser frías o calientes. Bueno, hasta aquí ha llegado todo. Gracias, profe, y gracias a todos.